Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por estos medios de las redes. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en esta localidad donde tengo más de 22 años viviendo. Gracias al Señor. Quisiera cantar una sola estrofa del himno 18 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Quien confía que Jesús por su redención murió, que Él su sangre en la cruz por salvarle derramó, allá por la fe sola, gozo y divino amor, y en su alma tiene paz, santa paz en el Señor. Quisiera leer en el Evangelio de Lucas, según Lucas, capítulo 24, del versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Y vamos a leer en Juan, Evangelio según Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando lo hubo dicho, esto le mostró las manos y el costado, y el discípulo se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Él los envió ¿a qué? A predicar el mensaje. Lo menciona en los cuatro, en todos los evangelios, más lo resalta en el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos,
Es un placer nuevamente y gozo en mi corazón de comunicar otra vez el mensaje de la palabra de Dios. Vemos que aquí el Señor en los evangelios podemos notar que Él escogió a 12 discípulos, quedaron 11, porque Judá, Él escogió su propio lugar. Pero lo que quiero es resaltar que el Señor nos salvó a todos los que somos salvos para predicar, para anunciar el mensaje de buenas nuevas, el mensaje de paz, el mensaje de salvación, porque nosotros también escuchamos el mensaje de salvación de otros creyentes que fueron salvados por la gracia de Dios. Pero vemos que el Señor Jesucristo hizo la obra de redención como estaba escrito en los profetas, como te leí aquí en el Evangelio según Lucas, lo que él recopiló, lo que él investigó y lo dejó aquí, estos escritos guiados por el Espíritu Santo para nuestra edificación y para nosotros poder ver la obra de redención que realizó el Señor y todo lo que Él les enseñó a los discípulos cuando Él los escogió, los llamó a cada uno y ellos en obediencia siguieron al Señor. Pero vemos que el Señor los instruyó, lo podemos leer en el Evangelio según Mateo, vemos todas las instrucciones que el Señor venía haciendo con los 12 discípulos, enseñándoles, y vemos en las parábolas del sembrador, Él les explicó, les enseñó sobre lo que es la predicación, ilustrando la siembra, ilustrando en la siembra, y hizo varias ilustraciones en la pesca también, para enseñarles sobre la pesca de hombres, como le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. Entonces vemos que el Señor hizo la obra de redención. Él tenía que pasar por estos sufrimientos para poder cancelar la deuda a Dios y que se cumpliesen todas las escrituras sobre Él. Y con su propia sangre Él pagó la deuda. Murió por ti, murió por mí, murió por toda la humanidad. Pero Él les dejó instrucciones. Él les dijo a ellos, vemos en los evangelios, Él les habló en varias oportunidades sobre lo que Él iba a padecer, y ellos tenían que saber lo que iba a padecer el Mesías, el Hijo de Dios, porque ellos también tenían conocimiento de los profetas y de lo que estaba escrito en los libros del Antiguo Testamento, porque el Señor tenía que padecer. Entonces ellos fueron testigos de lo que le hicieron al Señor. Y el mismo versículo 44 en Lucas les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que el Cristo se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Uno de los profetas que habló más explícitamente sobre la obra de redención fue el profeta Isaías, y también en los salmos lo explicó en algunos salmos, y todo lo que estaba escrito sobre el Señor se cumplió sin anesarle más ni quitarle. Y el día señalado Él estuvo delante del Padre clavado en esa cruz, símbolo de maldición, y con su sangre pagó la deuda. Pero después Él resucitó al tercer día, y te quise leer en este evangelio, en los tiempos del Señor, mientras a ellos aún hablaban de estas cosas, estaban hablando, vemos los que iban por el camino de Maús, a Él se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hubieron prueba de que Él resucitó, y nosotros los que somos salvos en esta actualidad, nosotros creímos
que Él resucitó. O sea, a través de la predicación el Señor nos abrió el entendimiento, nos abrió el corazón como le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y así como fue aquella mujer que el Señor le abrió el corazón para que comprendiese que Él era el Señor. Y así fue cada uno de nosotros, los que somos salvos. En nuestros corazones no había paz. Te quise cantar en este himno número 18, la segunda estrofa, quien confía que Jesús por su redención murió, que Él su sangre derramó en la cruz, por salvarle derramó, halla por la fe sola gozo y divino amor, y en su alma tiene paz y santa paz en el Señor. Nosotros entendimos que Él murió por cada uno de nosotros y reconocimos nuestra parte de culpa y creímos en Él porque comprendimos que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y creímos en uno que vive, porque si fuésemos llegado a uno que está muerto, si lo vemos como un muerto todavía, no fuésemos podido alcanzar salvación, porque entonces una fe en un muerto no, Él vive. Así que amigo, amiga que no es salvo, si usted cree, va a creer en uno que está vivo, que le puede salvar. Entonces vemos aquí que ellos estaban espantados y les dijo: ¿por qué estáis turbados vuestros corazones estos pensamientos? Entonces él tuvo que comer, le dijo, y ellos estaban gozosos, no lo creían, estaban maravillados, vieron al que habían crucificado, a uno que lo veían como derrotado, que lo bajaron de esa cruz muerto. Pero se cumplieron todas las escrituras, porque aún ni un solo de sus huesos fue quebrantado, como lo dijo el salmista David, y todo se cumplió y él resucitó. Entonces le dieron parte de un pez y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Una prueba para que ellos vieran que él estaba vivo. Y entonces él les dijo sobre la ley que era necesario se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Entonces él mismo después les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecado. Fue él mismo Señor que mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecado, y esa comisión se la dejó fue a los discípulos. Y nosotros, los que somos salvos, hemos creído y somos discípulos del Señor también, en una parte, porque nosotros somos instruidos por Él a través de las escrituras y de las enseñanzas en una congregación, cuando hay la guía del Espíritu Santo. Ningún creyente va a enseñar a la congregación a no hacer la obra evangelística, que no vaya a ser obra evangelística. La congregación tiene el deber de hacerlo, la congregación, porque vemos que el Señor estaba aquí en medio de ellos. Por eso te quise leer en Juan también. Y puesto, cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primer día de la semana, fue que se les apareció el primer día de la semana, estando reunidos por miedo a los judíos, vino puesto Jesús en medio y le dijo: paz a vosotros. Esta fue la primera mención que dijo: paz a vosotros. Y lo vuelve a decir más abajo, le dijo otra vez: paz a vosotros. Cuando nosotros nos reunimos en el nombre del Señor, hay paz en medio de la congregación. Está el Señor Jesucristo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y las enseñanzas que prevalecen tienen que ser por las escrituras y por la guía del Espíritu Santo, instruyendo al pueblo del Señor
en obediencia a obedecer sus mandatos de amor. El Señor nos mandó que nos soportemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos no somos iguales. Cada uno tiene un carácter distinto y vemos aquí a Pedro con su debilidad. Era el más imperativo, un poco más agresivo, pero vemos que el Señor lo utilizó a él. Y vemos también, por ejemplo, el caso en el Antiguo Testamento de Jonás. El mismo Señor le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El pecado. Cuando el Señor dice que se predique en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque hay que instruir a los que no son salvos, enseñarles que son pecadores delante de Dios, instruirlos en el camino. Entonces aquí fue Jonás solo porque era un profeta, pero ya no es así como lo hacían aquellos profetas. Por supuesto que si nosotros estamos en un lugar, un sitio de trabajo, nosotros si estamos solos podemos encaminar a alguna persona a los pies del Señor, pero como congregación es el deber. Entonces Él los mandó que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido desde lo alto. Entonces vemos la obediencia de ellos, ¿verdad? Ya había paz en ellos porque ya el Señor había resucitado, pero Él ascendió a los 40 días. Por eso envió la promesa del Espíritu Santo para que ellos pudieran ser guiados aquí en esta tierra. Entonces vemos que en el Hecho de los Apóstoles, pero el Señor fue el primero que le dijo a Pedro: apacentad mi cordero, y le volvió a decir: pastorea mis ovejas. Entonces vemos que ellos obedecieron al Señor. Ellos fueron bautizados, esto fue un evento histórico, bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces vemos la primera predicación y vemos que estaban los 11 poniéndose en pie. Con los 11 alzó la voz y habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estaban en Jerusalén, a donde el Señor los mandó. Comienzan por su región, en su localidad. Cada asamblea está ubicada en una localidad específica y es responsable de llevar el evangelio. Y en la primera carta de Corintios habla en una de las cartas de Corintios habla en plural. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos encargó. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Está hablando en plural. Y entonces vemos aquí que el Señor mandó y ellos 11 estaban ahí obedeciendo. Y vemos el resultado de la predicación de Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces vemos el resultado de la predicación. Y estaban en el templo alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros no podemos añadir a ninguno en una congregación ni nada. Es el Señor a través de su palabra, a través de la predicación y personal. Entonces nosotros predicamos y el Espíritu Santo es el que va a obrar en el corazón del pecador y el Señor es el que lo va a salvar si él está dispuesto a creer en el Señor, porque es un paso personal entre Dios y el hombre. Nosotros no metemos nuestras manos ni nada de estas cosas. Entonces vemos el resultado de la obediencia. Y en este libro de Hechos de los Apóstoles yo lo veo como la continuación de los evangelios, los Hechos de los Apóstoles, todo lo que ellos padecieron
por causa del Señor, porque predicar el evangelio, llevar el mensaje, esto lo que trae es vituperio, pero el Señor nos manda a ser fiel hasta la muerte. Entonces vemos que ellos iban de casa en casa y obedecieron al Señor. Por eso dice, por eso nosotros decimos, a donde está el Señor, a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, tenemos que obedecer al Señor. Y aquí tenemos en el Evangelio de Juan y en las cartas aquí, en las cartas primera, segunda, tercera de Corintios, tenemos todo el paquete doctrinal, como el Señor quiere que nos reunamos y como el Señor quiere que se predique el mensaje, como se lo dijo a los discípulos aquí en el Evangelio, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ellos comenzaron en Jerusalén, empezaron a ver almas salvadas y el Evangelio ha llegado hasta los días de hoy. Nosotros predicamos de la misma manera que el Señor enseñó a los discípulos el arrepentimiento para perdón de pecados. Amigo o amiga que no es salvo, usted es responsable delante de Dios cuando escucha la palabra, cuando recibe algún tratado o algún folleto o algo. Si la palabra de Dios está haciendo efecto en su corazón, no dude en preguntarnos a nosotros los que somos salvos para guiarlo al Señor Jesucristo y explicarle a través de las escrituras, predicarle para que usted pueda llegar al Señor. Hay personas que han sido salvos aún leyendo un tratado porque tenían peso en su corazón y creyeron en el Señor, otros leyendo la Biblia, pero la escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, la estás escuchando por los medios de las redes, se está difundiendo el mensaje a través por todos, hay muchos medios, se predica en las congregaciones, en las casas y se evangeliza y eres responsable delante de Dios. La salvación es personal y después que es salvado la persona se bautiza y obedece al Señor y también tiene que predicar el mensaje, porque el pecador no va a ir a la congregación, se predica en la congregación, pero también el deber de cada uno de los salvados y como congregación es predicar el mensaje en la comunidad, en la localidad y buscar las almas, y es en el lugar a donde estás, a donde el Señor te salvó, a donde las personas conocían tu vida anterior y pueden ver que hubo un cambio. Es porque el poder del Evangelio es el que transforma y cambia al pecador, no somos nosotros, es el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Cree, amigo o amiga, que no eres salvo en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo. Y nuestra responsabilidad de nosotros es llevar el mensaje, y la responsabilidad de los ancianos es instruir en el camino a los que vienen por delante y enseñarle lo que es la doctrina, y la responsabilidad como creyentes de también anunciar el mensaje de salvación.